Quiero presentarle a mi hija Sandra Rodríguez, amén, con el mensaje de la palabra del Señor. Es un privilegio para mí como padre presentar a mi hija menor, mensajera del Evangelio de Jesucristo. Sandra Rodríguez. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor les bendiga. Es un placer estar aquí. No, we're good. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente desde Florida. Nos regresamos el lunes, si Dios quiere. Estoy aquí con mi esposo. Este es Jeffrey Rivera. Jeffrey. Hello, Jeffrey. 28 años de casado. 28 years he's been putting up with me. Sorry. Keep praying. Le doy gracias a Dios porque nos hemos mantenido, porque Él ama a Dios y yo también amo a Dios. Y no han sido 28 años felices, pero han sido 28 años con la presencia de Dios. Y cuando las cosas estaban malas, ahí entraba, nosotros empezamos a orar. Yo por un lado, Él por otro, y el Señor nos unía otra vez. Y por la gracia de Él estamos juntos todavía. Y tenemos 2 hijos, una niña de 21 años y un niño de 18, y los 2 están en la universidad. Gloria a Dios por el costo de la universidad. Gloria a Dios, hermano. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y queremos invitar que el Espíritu Santo sea el que hable. Porque el Espíritu Santo, yo siempre digo que puede hacer en un momento lo que nadie puede hacer en una vida eterna. ¿Ok? Entonces es importante que el Espíritu Santo esté aquí y nosotros seamos sensitivos a la palabra, al oír el Espíritu Santo, porque si no somos sensitivos podemos perder lo que Él nos quiere decir. Yo voy a estar en 2 partes de la Biblia, y si la quieren marcar, una de los lugares es Números 6, 23 al 26, y el otro lugar será Lucas 1 del 5 al 17. Entonces, Números 6 y Lucas 1, del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Ok? Y me voy a referir a esos versículos en unos minutos. Primeramente, yo quiero recordarle a ustedes, hermanos, que el diablo está dispuesto a destruirnos. Él no tiene ningún respeto y no se cohíbe en tratar de destruir el hombre, la mujer, el matrimonio, la familia. Y es importante que nosotros reconozcamos que somos de Dios. Yo soy de Dios. ¿Usted es de Dios? Yo soy de Dios, pero el diablo quiere engañarnos y decir, tú no eres de Dios. Tú hiciste esto aquí malo, tú no eres de Dios. La otra confesión que quisiera que ustedes salieran de aquí con eso es que le servimos a Dios. A causa de que le servimos a Dios, Él espera de nosotros como servidores, como hijos, que seamos una reflexión de Jesús. ¿Cierto? Entonces el diablo quiere engañarnos cuando nosotros decimos yo le sirvo a Dios, y el diablo dice, pero no, y aquello que tú hiciste no es de Dios. Arrepiéntese y confiese que le sirve a Dios. Que eso siempre esté en la mente de ustedes. Yo soy de Dios, yo le sirvo a Dios y yo confío en Dios. Porque yo puedo ser de Dios y puedo servirle a Dios, pero Dios me dice algo aquí para mí y no lo creo. Entonces, es importante esa tercera parte, que yo confío en Dios completamente. En medio de la prueba, yo confío en Dios. Cuando está todo bien, es fácil. Cuando está todo mal, es un poquito difícil, pero aún en las dificultades, en las tormentas, yo soy de Dios, yo le sirvo a Dios y yo confío en Dios. Confesarlo con la boca.
Gloria a Dios. Él va a hacer lo que pueda para engañarnos, pero no importa lo que el diablo utilice en contra de la iglesia de Dios. La voluntad de Dios va a ser hecha como quiera. ¿Okay? Él jamás va a poder detener la voluntad de Dios en la vida de nosotros. Somos sus hijos. La Biblia dice que en la oración, cuando uno de los discípulos le dice le pregunta cómo orar, él dice, ora así, que se haga su voluntad, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Confiesa eso. Pero si no lo confesamos, la voluntad de Dios va a ser aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Simplemente porque Él es Dios. Y su voluntad va a ser hecha. La voluntad de Dios va a ser hecha porque Él es Dios. Yo quiero considerar 2 ejemplos bíblicos donde uno de los ejemplos, la persona dudó. La persona era un siervo de Dios, le servía a Dios, pero falló en la tercera. No confió, dudó. Entonces vamos a mirar las consecuencias de eso. Y luego vamos a mirar una persona que en medio de la prueba confió en el Señor, y también vamos a ver las consecuencias de eso. 2 hombres que amaban a Dios, 2 hombres que le servían a Dios, y uno dudó y el otro no. Nosotros como creyentes, si queremos ser partes de la voluntad de Dios, nos vamos a beneficiar de eso. Me explico. Dios que quiso que hoy yo viniera aquí y le hablara a ustedes. Yo vivo en Florida y estoy en este momento aquí. Me pidieron que hablara de la palabra de Dios a ustedes, gente linda, así me dijeron, la gente linda de Edén. Y yo podía decir que no, ¿cierto? Entonces eso hubiera traído consecuencias, pero yo dije que sí, y al decir que sí, eso también trajo consecuencias, algunas que yo no veo en el día de hoy. Quizás en el cielo la vea, pero la que he visto es que yo tuve que estudiar, prepararme, y yo me gocé antes de que ustedes se gozaran. Por eso es bueno poner predicaciones así, y aunque no le piden que prediquen, pero estudiar la palabra, porque esto de aquí entonces nuestra fe aumenta y nos gozamos en el Señor, y es más fácil no dudar. Es más fácil no dudar de Él. El primer ejemplo es el sacerdote Zacarías. Si pasan a Lucas 1, del 5 al 17, no voy a leerlos todos. Este pasaje bíblico relata el anuncio del nacimiento de Juan. Primeramente, Zacarías era un sacerdote de la tribu de Leví. Entonces aquí encontramos 3 cosas de este sacerdote. Esas 3 cosas tienen que ver con Zacarías y su esposa Elizabeth. Lucas 1, 6, 7 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Eran justos, no tenían hijos y eran de edad avanzada. Lucas nos dice que ellos eran justos antes de decirnos que no tenían hijos, porque en ese tiempo, cuando la mujer no tenía un hijo, la comunidad pensaba que ellos habían cometido algún pecado, que ellos habían, se veía como que algo hicieron ellos, que Dios no los premió con un hijo. Entonces él dice, no, ellos eran justos, ellos eran personas que amaban a Dios, pero no tenían hijos y eran de edad avanzada. Otra cosa que sabemos de Zacarías es que Dios lo llamó para servir en el templo en esa temporada. Había muchos sacerdotes
y ellos escogían un sacerdote, y en ese tiempo escogieron a Zacarías. Entonces él servía en el templo 2 semanas, escogían a otra persona otras 2 semanas, y eso lo hacían todo el año. Su misión era entrar en el lugar santo y quemar incienso a favor del pueblo. Esto lo conocemos a través de Éxodo 30, que nos da un retrato de lo que ellos hacían como sacerdotes. Después de quemar ese incienso, parte de su responsabilidad era darles a una bendición sacerdotal que se encuentra en Números 6, 23, 26. Él entraba, él quemaba el incienso, entonces salía afuera a darle una bendición al pueblo. Mientras el pueblo esperaba, ellos estaban orando. Ellos oraban públicamente. Cuando el sacerdote salía del templo, tenía que bendecir al pueblo, y había una manera de hacerlo. Y en Números, lo voy a leer, Números 6, 23 al 26, así dice: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, recuerden que Jesús todavía no había nacido. Entonces esto viene de Moisés, de la ley de Moisés, donde ellos tenían esta costumbre, y esa bendición la esperaban algunos de tiempo para llegar a ese momento, y viajaban de diferentes sitios para recibir esa bendición del sacerdote. Pero ellos en ese día no se imaginaban lo que Zacarías estaba experimentando en el templo. ¿Okay? Ellos no se podían imaginar lo que estaba ocurriendo. Acerca del templo había una bendición tan grande que ellos habían esperado 400 años por esa bendición, y no sabían lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Solamente una persona lo sabía, y ese era Zacarías, que por poco se muere del corazón cuando vio el ángel que se aparece en el lugar santo. Ellos no sabían que Dios había seleccionado este día en particular, después de 400 años de silencio, para anunciar la bendita venida de Jesucristo, el Mesías esperado. Pero se perdieron el anuncio glorioso. Se lo perdieron en ese momento porque el hombre, el sacerdote escogido, dudó de la palabra de Dios. El hombre que Dios había escogido como mediador y maestro, los sacerdotes eran responsables de que la nación de Israel conociera a Dios, conocieran su voluntad y pudieran adorarle. Ellos eran responsables de llevar a los pecadores a un Dios santo. Pero lamentablemente Zacarías dudó de la palabra de Dios, y en el momento ellos no pudieron recibir esa bendición. Pero el libro de Hebreos dice que Jesús es nuestro verdadero sumo sacerdote, porque solamente Cristo puede perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Eso lo encontramos en Hebreos 4. ¿Ustedes se imaginan la fiesta tan grande que ellos hubieran tenido si Zacarías sale afuera del sitio, del lugar santo, y le dice a las personas que Jesucristo va a estar por nacer? De que se confrontó con un ángel que vino del cielo a hablar con él, y que le dijo que él iba a ser el padre finalmente, que ya todos ellos sabían que la mujer era estéril. Pero eso hubiera sido tremendo gozo de decirles a ellos: el gran sumo sacerdote va a nacer en unos meses. Después de 400 años de espera, en algunos meses va a nacer ese Jesucristo. Aquel que vino para dar las buenas nuevas a los pobres, el que vino a sanar a los quebrantados de corazón, aquel que vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Tremendo mensaje, hermanos. Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Ese Mesías esperado no se pudo anunciar a causa de Zacarías. Dudó de lo que le dijo el ángel. Vamos a ver lo que le dijo el ángel.
El 13 dice, Lucas 1:13 dice, Zacarías, no temas. Este es el ángel hablando con él, porque obviamente él temó, él tenía miedo porque esta aparición divina. Le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Él le dice que la petición de él ha sido oída, quiere decir que ellos estaban orando por un hijo. A veces nosotros oramos semanas, meses, los meses se convierten en años y más años, y quizás nos olvidemos de la oración porque pensamos, ya estoy cansada de orar por ese ser querido que se convierta al Señor. Pero hermanos, no duden que Dios todavía, mientras hay vida, hay esperanza. Gloria a Dios. Y él continúa diciendo, y le llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. ¿Ustedes se imaginan que alguien le diga eso de un hijo? Gloria a Dios, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, ni será lleno del Espíritu, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, salir afuera, prepárense, prepárense que ya Él viene. Gloria a Dios. Qué linda esa promesa, aleluya. Qué buenas noticias recibe Zacarías, pero su duda trajo consecuencias. Miren lo que dice el versículo 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. La voluntad de Dios se va a cumplir con tu ayuda o sin tu ayuda, con mi ayuda o sin mi ayuda. Dios va a hacer su voluntad en esta tierra como en el cielo. Aleluya. Pero la consecuencia, él perdió la bendición, la fiesta que hubieran tenido ese pueblo, aleluya, al oír las palabras del ángel, al oír las promesas que iban a ser cumplidas ya breve, aleluya. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, aleluya. Hermanos, no duden de lo que Dios ya te ha prometido, aleluya. Ellos tuvieron que esperar 9 meses. Si esperaron 400 años, tuvieron que esperar más tiempo, porque Dios se glorificó de igual manera. El que se perdió la bendición fue Zacarías, aleluya. El segundo ejemplo que quiero mostrar o platicar un poquito con ustedes se encuentra en Hechos 27, 13 al 25. Aquí encontramos a Pablo que iba camino a Roma como prisionero. Una historia un poquito diferente. Él es prisionero y aparece una tormenta muy mala. Creo que tenía vientos de categoría 5. Yo no sé si era categoría 5, pero cualquier tormenta en el mar parece que es categoría 5. Yo experimenté una catástrofe de esa índole cuando mi querido esposo me llevó a pescar en el Atlántico, y de repente una tormenta se formó. Nadie sabía que eso venía, ni el dueño del bote sabía que venía una tormenta. Y yo hice lo que hizo Pablo, yo me puse a orar y a llorar. El bote era grandísimo. Cuando vimos el bote en the shore, grandísimo. Pero en medio de esa tormenta, el bote era como de este tamaño.
Uno miraba por un lado lo que se veía una pared de agua. Hay una película que se llama The Perfect Storm. Oh, esa película no me gusta para nada. Es una película de la vida real donde los muchachos están en una tormenta y están peleando los vientos, peleando la lluvia, sacando agua del bote, haciéndolo todo lo que ellos conocen cómo hacer para poder sobrevivir la tormenta. Estos muchachos estuvieron luchando como 14 días. Yo creo que esta tormenta ha sido la más severa en la Biblia, porque cuando había tormenta, cuando estaba Jesús, parece tormenta y la tormenta se paraba. Esta tormenta no se paró. Ellos lucharon 14 noches en esa tempestad, mientras los encargados del bote trabajaban duro para poder sobrevivir. Pablo estaba orando, tranquilo. Yo estaba orando, pero no tranquila, yo estaba asustada. Y la pareja que estaba con nosotros de adultos estaban llorando y llorando. No pasaron 14 días, solamente 2 horas. Pero eso me parecieron como 14 días. Yo no he vuelto al Atlántico. Pero es una situación bien espantosa. Es una situación bien espantosa cuando no se ve auxilio en ningún lado. Humanamente ya ellos estaban derrotados. Y a veces eso nos pasa a nosotros en nuestras vidas, que estamos luchando y luchando y luchando por una situación. Y nos cansamos, el hombre, la mujer se cansa. Entonces, estos muchachos sí se cansaron, pero vamos a ver la victoria de un hombre que no dudó en el Dios en quien él confiaba. Gloria a Dios. En Hechos 27:20 relata, dice, miren esto, hermano, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Eso es lo que dice el escritor del libro. Habíamos perdido toda esperanza de salvación. No hay solución. No hay salvación, no hay esperanza. Están desanimados y confundidos. Estos hombres están en una situación donde no existe solución humana. A veces Dios nos permite estar en situaciones donde no hay solución humana para que nosotros nos acerquemos a Él y le clamemos y podamos experimentar la grandeza de un Dios grande, hermanos. ¿Cómo más podemos experimentar la grandeza de un Dios poderoso? La grandeza de mi Padre Celestial, aleluya. Si Él no nos permite situaciones en la vida donde hay solución humana. Pero gracias a Dios en este momento, en este tiempo, hermanos, había un hombre en esa barca temeroso a Dios. Yo quiero presentarle a este hombre como si fuera usted o si fuera yo en medio de nuestros trabajos, en medio del supermercado, en medio de las fiestas familiares, hermanos, donde tú seas ese representante de Dios, esa persona que le sirve a un Dios vivo y que tiene esa confianza total en ese Dios santo y vivo que le servimos. Aleluya. Aunque fue una situación totalmente espantosa, Pablo se aferró a lo que él conocía, se aferró a Dios y le dice a los hombres estas palabras que encontramos en Hechos 27, 22 al 24. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Ya ellos están desanimados, cansados, hambrientos. Todo lo que ellos
sabían hacer, lo hicieron. Y Pablo le dice: ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dios no paró la tormenta. A veces la tormenta Él no la va a parar. A veces la para, gloria a Dios. Pero a veces la tormenta Él no la va a parar. Tenemos que vivirla. Y aún tenemos que confiar en el Señor. Porque el Señor te va a guardar. Y va a guardar a los tuyos. El 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Un ángel visitó a Zacarías, un ángel visitó a Pablo. Dos situaciones diferentes, pero revelación de Dios. Pero mira lo que él confiesa. Él le confiesa esto a las personas que lo están escuchando. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy. Gloria a Dios. Yo no sé de quién tú eres, pero el ángel del Dios de quien yo soy, aleluya, esa persona a quien yo sirvo, aleluya, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo estaba orando, no solamente por él, pero por los que estaban con él. Y Dios se los concedió a él. El Dios a quien él sirve. El Dios que Pablo dice: yo le pertenezco a él. Y en este día les declaro que ninguno de ustedes va a perecer. Aleluya. Pero el 25 lleva esta parte de la escritura, la lleva al banco y lo sella. Por lo tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios. Tú puedes servirle a Dios, puedes ser de Dios, pero si no confías, no vas a crecer en el Señor. No vas a vivir una vida victoriosa en el Señor. Una persona cristiana debe de vivir una vida victoriosa en el Señor. No una vida sin problemas, una vida victoriosa en el Señor, porque Dios está encima de los problemas. Aleluya. Dios sobrepasa las tormentas. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo relata esas palabras sin ninguna duda en su corazón. Él está confiando completamente en ese Dios a quien un día él conoció camino a Damasco. Aleluya. Y él confiesa: yo soy de Dios, yo le sirvo a Dios y yo confío en Dios. Aleluya. Estas afirmaciones, hermanos, y esta completa confianza que tuvo Pablo en Dios trajo consecuencias. Primeramente, todos sobrevivieron la tormenta. Un total de 276 personas habían en el barco. Esto me dice que no era un barco pequeño, pero en esa tempestad ese barco se hizo así de grande. I know this for a fact. Y por segundo, hermano, Dios le da a Pablo la oportunidad de administrarle a estas personas. Yo no sé de ustedes, pero cuando Dios abre una puerta para yo administrarle a alguien y yo administro a la persona, yo me siento tan gozosa. Yo me siento tan gozosa de que alguien escuchó algo de la palabra de Dios. Y esta oportunidad que Pablo tuvo, la aprovechó. Entre estas personas había marineros, capitanes, habían prisioneros, habían discípulos y por lo menos un centurión que estaba con Pablo. Un total de 276 personas escucharon a Pablo decir que yo soy de Dios, yo le sirvo a Dios y yo confío en Dios. Y lo que Dios dijo se cumplirá.
Todos vieron el resultado de esa confesión. Ninguno pereció, hermano. Lo que dijo el ángel a su tiempo se cumplió. Aleluya. Y mi recomendación, mi amonestación para ustedes, hermanos, es que no dudemos de lo que ya Dios nos ha prometido. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, los dejo, hermanos. Gracias.